Muy buenas tardes. Gracias por este reencuentro de cada semana aquí en Canal Metro, en este espacio que hemos llamado Política, Producción y Trabajo. ¿Qué es Política, Producción y Trabajo? Es un espacio de información y reflexión, en donde la comunicación entre usted, nosotros, la política, el mundo económico y el mundo del trabajo tienen un sentido lógico, porque todo está vinculado con todo. Si lo pensamos seriamente, no podemos prescindir de ninguno de estos factores. No es posible, sobre todo a 30 años de democracia continua en nuestra historia política, no es posible no celebrar lo que está ocurriendo en estos días, en que todos los partidos políticos han dejado de lado muchas cosas para poder cerrar listas a tiempo, y estamos hablando de una elección previa a la elección de renovación parlamentaria. Las elecciones primarias, las PASO, son elecciones donde se manifiesta la voluntad de los partidos políticos o de las corrientes internas de los partidos políticos por competir y definir después quiénes serán los candidatos formales de cada corriente de pensamiento a nivel nacional, provincial o municipal. Recuerde que solo estamos preparándonos para renovar legisladores nacionales, legisladores provinciales y concejales a nivel municipal. O sea, no son elecciones de cargos ejecutivos. Y en esto tenemos que concentrarnos un poco para relativizar, si se quiere, o darle en realidad la verdadera magnitud, la verdadera trascendencia de estas elecciones. Es una elección donde no está en juego el centro del poder político, pero donde sí se va a poner en marcha la disputa por la sucesión presidencial del 2015. Y en este juego tenemos que advertir, sin dudas, que la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, ha decidido, por las circunstancias o por su propia voluntad, ha decidido ser de algún modo la gran contendiente política. Porque, en definitiva, ¿qué va a estar en juego en el principal distrito electoral de la Nación, en la provincia de Buenos Aires? Va a estar en juego la decisión presidencial. Piense que los candidatos que postula hoy el Frente para la Victoria en forma provisoria, antes de definir los candidatos definitivos, son candidatos que tienen un perfil de baja exposición, por decirlo de alguna manera, de bajo conocimiento público. Y entonces, lo que va a estar en debate, lo que se va a poner en marcha, es el debate por la verdadera esencia del modelo político que propicia el gobierno nacional, en contraposición a ideas que se van definiendo decididamente también como ideas contrapuestas al modelo nacional. Y por esto es que, por ejemplo, se ha visto salir nuevamente a la superficie política a figuras como Domingo Cavallo, que de algún modo son representativos de lo que fue la política de los años 90. La disputa entre el resto de las fuerzas tiene que ver con alineamientos y realineamientos que marcan más precisamente las debilidades del sistema político que las fortalezas. La decisión de los partidos políticos va a derivar seguramente en situaciones que van a modificar su escenario personal, familiar, porque van a incidir desde la política en el sistema económico. Sin dudas, lo que se discute desde 2013 hasta 2015 es la continuidad o no del modelo político. Y en esto está en juego lo que usted cree, lo que usted siente, lo que usted apoya o deja de apoyar. Y en eso está su vida, su trabajo, su actividad económica. Esto es la política, la producción y el trabajo.
Entidad Binacional Yacyretá, generando futuro. Servicios Regionales del Sur, Sociedad Anónima. Trabajamos integrando comunidad y empresas. En muy pocos días más va a entrar en vigencia lo que se llama el blanqueo de los dólares informales que estaban en el mercado y que ahora van a tener una herramienta para salir a la superficie e integrarse a la economía formal. ¿En qué economía se van a integrar estos dólares? En una economía donde las reservas del Banco Central están en 38.000 millones de dólares, algo más de 38.000 millones de dólares. No es una cifra menor, si bien hemos llegado a casi 50.000 millones de dólares en algún momento de este proceso económico. Pero tenemos que el resto de la economía, lo que tiene que ver con sus expectativas de vida y expectativas preelectorales, nos marcan que la economía argentina creció un 3% en el primer trimestre de 2013. El superávit comercial argentino fue de 1.338 millones de dólares en el mes de mayo. La actividad industrial argentina creció un 5% en mayo. Y, por ejemplo, sectores específicos como la industria del calzado han crecido 140% desde 2003 hasta ahora. Y el último dato económico, la actividad bancaria se expandió a un buen ritmo durante el mes de abril. 2,1% se expandió la economía y esto proyecta un crecimiento interanual muy interesante. En este marco tenemos otra expectativa, otra disputa política. Son las elecciones de gente que tal vez para usted son muy conocidas. Usted es empresario, comerciante, seguramente tiene un contador. Los contadores también van a elegir sus líderes institucionales, precisamente el día de mañana. Y por esto es que ante las elecciones que se van a producir en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, hemos invitado al doctor Carlos Slose, a quien le damos la bienvenida a Política, Profesión y Trabajo. Muchas gracias. Y le preguntamos cuál es el escenario en que se producen estas elecciones entre los contadores en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. De acuerdo. Es un escenario donde hay claramente dos modelos, dos posturas. El que actualmente rige desde hace 34 años de gestión de un oficialismo representado por la lista azul, y frente al cual desde hace 6 años ha nacido una oposición constituida por la lista que yo represento y que encabezo en estas próximas elecciones. ¿Cuál es su lista? Naranja. Naranja, que significa energía. O sea que usted me está diciendo que entre los profesionales de ciencias económicas, entre los contadores, sucede lo mismo que en la mayoría de los sindicatos argentinos donde tenemos dirigentes eternos, casi. Sí. Debo reconocer que en esos 34 años de gobierno ininterrumpido, por supuesto, por cuestiones etarias, generacionales, las figuras de la lista azul han ido cambiando, pero las raíces siguen siendo las mismas. ¿Qué significan esas raíces? Significan la defensa de los intereses de unos pocos. Por el contrario, lo nuestro apunta a que el Consejo Profesional esté al servicio de toda la matrícula, contadores públicos, licenciados en administración, licenciados en economía, actuarios. Estos colegas padecen, realmente padecen, sufren en su accionar profesional una diversidad de inconvenientes. ¿Por qué? Porque el Consejo Profesional no cumple con su función según nuestro punto de vista. ¿Cuál es esa función? Defender nuestras incumbencias, es decir, aquellas actividades que concretamente la ley de creación de nuestras profesiones les ha asignado. A consecuencia de esa no defensa hay intromisiones de profesiones ajenas a las nuestras. Los abogados, por ejemplo. Por ejemplo. Y esto no va en demérito de nadie. Algunos dicen que somos complementarios. Sí,
habrá terrenos complementarios, pero hay terrenos propios de cada una de ambas disciplinas. Vamos a darle una idea al televidente de qué es lo que está en juego. ¿Cuántos electores tiene el Consejo Profesional de Ciencias Económicas? Habilitados para votar mañana hay aproximadamente algo menos de 60.000 matriculados. ¿Solo en Capital Federal o en todo el país? No. La elección se circunscribe a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, matriculados en el Consejo Profesional de Cava. ¿Y cuántas listas están compitiendo? Porque nosotros hemos invitado a otros líderes o aspirantes a liderar el Consejo y algunos han declinado la participación. También, como a nivel nacional, hay 4 listas. El oficialismo, como ya lo mencioné, la lista azul. Nosotros, lista naranja, que consideramos que somos la real y genuina oposición. Y adicionalmente 2 listas, una blanca y otra celeste y blanca. Quienes hemos dado a conocer plataformas, propuestas, somos solamente los azules y los naranjas. Las otras 2 listas no han dado a conocer sus propuestas. ¿Cuáles son las reivindicaciones que puede tener un contador, que es un profesional independiente? Que se reconozca su tarea profesional, tanto en el ámbito de la justicia, como en el ámbito empresario, como en el ámbito del sector público. ¿De qué manera? Con honorarios profesionales acordes con la calidad, la intensidad del trabajo que realizan. Con, como dije hace un rato, que se defiendan sus incumbencias, sus campos de acción, impidiendo el avance, la invasión por parte de otras profesiones. Específicamente los abogados son quienes se escurren como las aguas entre las piedras. Reclamamos también nuestra lista una mayor previsibilidad en las relaciones de nuestros clientes con el fisco. El organismo, básicamente AFIP. ¿Se llevan bien con la AFIP los contadores? No nos llevamos bien, perdón. ¿Y van a apoyar los contadores toda esta operación o decisión política que se ha tomado sobre el blanqueo de capitales? Las actuales autoridades, lista azul, no se ha expedido en absoluto en relación a esta exteriorización de moneda extranjera que el Parlamento ha promulgado a través de una ley y la AFIP ha reglamentado a través de una resolución. ¿Qué pensamos nosotros? Bueno, desde ya que toda medida conducente a reinyectar en la economía a través de la traída de fondos, de recursos, que tienen 2 destinos. Hay títulos financieros que se van a emitir destinados a inmuebles, por un lado, y por el otro destinados a infraestructura e hidrocarburos. Los SEDIN son los más conocidos, destinados a ayornar la actividad inmobiliaria, y el resto destinado, o los demás, destinados a hidrocarburos, infraestructura. En lo personal, más allá de las elecciones, como profesional, ¿usted cree que será positivo este blanqueo de capitales? Yo espero que sí. El gobierno apunta a que 4.000, 5.000 millones de dólares sean traídos, entiéndase bien, no al país. Esos fondos pueden que estén ya en el país, están fuera del circuito. Hay que incorporarlos a la economía formal. Correcto. Muchísimas gracias, Carlos Esloce, por estar aquí en Política, Producción y Trabajo. Ojalá que mañana sea un gran día para los profesionales de ciencias económicas, a quienes saludamos desde aquí, desde este espacio, porque finalmente también en lo profesional van a ser un sano ejercicio de la democracia institucional. Vamos a una pausa y seguimos. Entidad Binacional Yacyretá, generando futuro. Servicios Regionales del Sur, Sociedad Anónima. Trabajamos integrando comunidad y empresas.
En política, producción y trabajo, hemos estado hablando de la democracia, hemos estado hablando del escenario económico, hemos visto cómo los contadores, los profesionales esos que son muy amigos suyos de su actividad cotidiana en el comercio, en la producción, en el trabajo también, van a ejercer mañana un día de libertad de elección, van a sufragar también. Pero como se han cerrado las listas de las PASO, las elecciones primarias en la Argentina, hemos invitado a dos personas que son representativas no solo de la vida política, sino también del trabajo. Marta Maffei, gracias por estar en Política, Producción y Trabajo, es precandidata a diputada nacional. ¿Nos cuenta cuál es su alineamiento político en este momento? Perfecto, soy precandidata por la provincia de Buenos Aires, ¿no? Porque los diputados pertenecemos a determinadas jurisdicciones. Yo soy candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires, como fui también en el 2003. ¿Y su fuerza política es? Podemos, es decir, es un acuerdo, un frente electoral. Podemos tiene varios significados, pero esencialmente está integrado es un frente popular, democrático y social. Pero usted básicamente viene de la actividad gremial docente. Gremial docente, dentro de Podemos hay varios partidos, el nuestro es Unidad Popular. Nosotros armamos el partido con Víctor de Genaro y obviamente una cantidad de compañeros que han trabajado fuertemente en esto. Logramos el Partido Nacional, tenemos ya 8 personerías reconocidas en todo el país, otras 6 personerías a punto ya de conseguirse, ya tenemos personerías provisorias, tenemos un Partido Nacional, tenemos un proyecto nacional. Un proyecto para construir una alternativa a la política. Nosotros estamos convencidos de que las viejas políticas en la República Argentina tienen enormes debilidades, que es necesario avanzar en una propuesta que tenga futuro, que contenga y que consensuadamente, porque creemos en la política del consenso, pero con un alineamiento claro, termine con la improvisación y avancemos hacia un proyecto que tenga futuro, que le dé cabida a los pibes hoy en la Argentina, ¿no? Guillermo Acevedo es un joven dirigente de la Unión Cívica Radical y es líder organizador, de algún modo un gran motor de la organización de trabajadores radicales, es decir, la rama sindical del radicalismo. Gracias, Guillermo, por estar aquí en Política, Producción y Trabajo. ¿Cómo han cerrado para ustedes las listas para estas elecciones primarias? La propuesta de no solo de la Unión Cívica Radical, sino de todos los que participan en el Frente, sería el ARI y también Libres del Sur, han conformado una propuesta superadora que lo permite este nuevo marco legal, ¿sí? Las PASO. Nos sometemos a las PASO, creo que somos los únicos que vamos con una propuesta amplia, los únicos que cumplimentamos con la ley, porque cumplimentamos en el sentido que hacemos la oferta electoral. Tenemos a Rodolfo Terráneo por un lado, tenemos a Alfonso Prat-Gay por el otro y tenemos también a Pino Solana. O sea, el espectro que tiene para elegir la sociedad es amplio. Estamos hablando del escenario de la ciudad de Buenos Aires. Siempre de la ciudad de Buenos Aires. O sea que ustedes cubren de algún modo esto que marcás claramente como oferta electoral, donde el afiliado de cualquiera de estas fuerzas políticas puede decidir quién es el que tendría su mayor representatividad en ese espacio político. El ordenamiento lo va a dar la sociedad. Y Marta Maffei, ¿cómo está perfilado este espacio del que usted viene en la provincia de Buenos Aires? ¿Cuál es el sector electoral que intentan atraer hacia su candidatura, por ejemplo? Bueno, nosotros intentamos atraer a todos los sectores, obviamente, no tenemos exclusiones. Evidentemente, nosotros venimos tenemos una raíz que tiene que ver con el trabajo, que tiene que ver con la defensa del trabajo, con la defensa del trabajador. Claramente, digamos, en los últimos años, la sociedad ha sido una fábrica de trabajadores precarios, digamos, de desempleados, de incorporación del trabajo infantil, es decir, situaciones graves para los trabajadores. Nosotros creemos en esta alianza que usted plantea, producción política y trabajo, es decir, creemos que la política tiene que representar los intereses de los trabajadores, pero también los intereses de los sectores sociales más desprotegidos, más aislados, en peores condiciones de representación.
con precariedad fuerte. Esto tiene que ver también con el Fondo de Reparación Histórica del Conurbano Bonaerense, tiene que ver con una situación de exclusión y de expulsión de las provincias, tiene que ver con el modelo productivo, con el avance sobre las tierras en el modelo productivo a partir de los grupos económicos y la expulsión enorme de cantidad de trabajadores hacia los conurbanos. Es decir, acá hay a veces escucho hablar de la falta de unidad de los partidos políticos de oposición, como que ese fuera el gran defecto. Yo creo que el gran defecto de los partidos políticos en los últimos años, fuerte defecto, es la no representación de los intereses sociales. Nosotros queremos representar todo interés social genuino, de los que defienden su casa, los que defienden su trabajo, los que defienden la producción, pero en serio la defienden, ¿no? A favor del país. Especialmente en la provincia de Buenos Aires, hay situaciones en las que el sindicato docente parece particularmente enfrentado con la política del gobierno provincial de Daniel Scioli, y a veces entra el sindicato en su defensa, en la defensa de sus intereses, parece que entra en colisión con los intereses o con la idea de bienestar o de educación que tiene la población. ¿Cómo se resuelve eso desde la política? En realidad, el problema no se presenta o no está o no existe solamente en el momento que se produce el paro. El problema subsiste de muchos años antes, tiene mucho que ver con los problemas de infraestructura, con los problemas de reconocimiento, de concursos, tiene que ver sustantivamente con la falta de una paritaria transparente, que dé un debate. La paritaria empieza cuando están por comenzar las clases, apurados a último momento. No se discute nada, ni la planificación, ni la organización del sindicato. O sea, yo creo que esto se resuelve con más democracia, con más participación y con consensos construidos en un plazo un poquito mayor que los 15 días antes del proceso de comienzo del ciclo lectivo. Guillermo, desde tu alineamiento político, ¿crees que las PASO son una herramienta para consolidar la democracia, el ejercicio de la libertad de elección? Sí, sí que lo creo. Sí que lo creo. Nosotros tenemos los radicales el mote de la interna. Sin embargo, este gobierno, que es continuidad del primer gobierno de Néstor Kirchner, Cristina, este gobierno impuso esta nueva ley, esta nueva normativa. La Unión Cívica Radical la entendió muy bien porque deviene de un partido político, el justicialismo lo entendemos, es un movimiento, dicta mucho de las organizaciones de las instituciones políticas. Tal es así que si vemos lo que sucede en la provincia de Buenos Aires, el claro ejemplo, el peronismo que propuso este marco normativo no se somete, los actores de la política, los cuales no son productos genuinos de la política, yo que me disculpe el señor de Narváez, pero para mí no es un genuino militante de la política, ¿sí? Ha perdido, gracias a Dios, ha perdido, gana la política, me parece, gana la política con masa, gana la política porque da un lugar, un marco político, hay una discusión, ¿sí? Eso enriquece la política. En la ciudad de Buenos Aires pareciera que un gran perdedor, más que en la ciudad de Buenos Aires, un gran perdedor de la política, de esta etapa política, sería Mauricio Macri, porque no ha logrado armar una estructura propia de candidaturas dentro del territorio mayor que es la provincia de Buenos Aires. Que me disculpe, señor Macri, pero tampoco me parece que deviene tampoco de la política. Cuando yo tenía 18 años y colectaba para hacer chocolate en el barrio, yo no creo que haya sido las mismas preocupaciones, habrá tenido un problema de nieve en Aspen, puede ser, pero no hacer el chocolate el Día del Niño, festejar el Día del Trabajador, pintar una escuela. O sea, yo no me preocupé, mi militancia no se inició ahora, no es que una mañana me desperté amando a los pobres o preocupándome por lo que le pasa al vecino. ¿Cuál es la relación de la OTR con la estructura sindical tradicional? Digamos, lo que serían las CGTs en distintas versiones. Mira, hoy por hoy, Ricardo, nosotros tenemos una muy buena relación tanto con ATE y con la propia CGT. Nosotros actualmente somos CGT, estamos encolumnados dentro de la propia CGT oficial, dado que la única que tenemos que reconocer es la CGT Azopardo. Somos minoría dentro de la representación sindical, entonces tenemos que reconocer una y no meternos en una discusión que quizás no estamos a la altura de las circunstancias. ¿El radicalismo está logrando recuperar presencia dentro de las estructuras sindicales como la tuvo hace 30 años o 40 años? Sí, deviene de esa misma cosa que tienen los radicales de poderse someter a la norma, a la ley, y a lo largo de los tantos años que también nosotros criticamos que la renovación dentro de las propias organizaciones sindicales, quizás esa falta de renovación no dio tiempo, ¿sí?, para poder demostrar que podemos administrar. Ese mote que dicen que no podemos administrar en los sindicatos, nosotros los demostramos claramente que podemos administrar. Marta,
Desde el partido de Género se ha puesto siempre como algún condicionamiento frente al radicalismo, alguna reserva. ¿Por qué? Y además, ¿por qué se fueron del FAP ustedes? No, nosotros no fuimos del FAP. A ver, el FAP es una estructura acordada, consensuada con el Partido Socialista, con Margarita Stolbizer y con Libres, y dentro de esa estructura quedó que los que saltaban el cerco y se iban a otra estructura, si no había consenso dentro del FAP, el FAP no existía más. Desde acá nosotros no saltamos, la idea fue que Margarita y después al final el Partido Socialista también decidieron otra alianza, una alianza con el Partido Radical. Nosotros lo hemos planteado desde el comienzo, del comienzo de este acuerdo en el FAP y desde el comienzo de la construcción de Unidad Popular. Para nosotros, las viejas estructuras, tanto del Partido Justicialista como la vieja estructura del Partido Radical, no ofrecen la respuesta que nuestro pueblo necesita a la creación de nuevas alternativas políticas. Puede haber compañeros radicales, y los hay, y muchos compañeros radicales en Unidad Popular, y hay compañeros peronistas, y muchos, y más compañeros peronistas en Unidad Popular. Pero nosotros le estamos proponiendo, tanto a los compañeros que provenían del radicalismo, del peronismo o de cualquier otra fuerza, el esfuerzo en la construcción de una alternativa distinta, plural, diversa, participativa, democrática, alejada del autoritarismo, alejada de la verticalidad. De esa forma nosotros construimos el sindicato y queremos construir también el político. Guillermo, nos queda un minuto de aire. Te quiero pedir cuál es el aporte que debería hacer el sindicalismo al sistema democrático en estas próximas elecciones. El aporte, yo creo que el mejor aporte es darle herramientas de perfiles representantes de las organizaciones sindicales que puedan traducir hoy la necesidad que tienen los trabajadores hoy. Hemos perdido mucho terreno en los derechos de los trabajadores. Muchísimas gracias, Guillermo Acevedo. Muchísimas gracias, Marta Maffei, por estar aquí en Política, Producción y Trabajo. Y con usted vamos a continuar celebrando la democracia cada semana aquí en Canal Metro a través de Política, Producción y Trabajo.